participantes que, como, como bien se mencionó, un día difícil, un día sábado, pero bueno, yo también le retribuirles ese reconocimiento y ese agradecimiento, ¿no? De estar presente. No siempre todos tenemos la misma cualidad o los mismos objetivos, ¿no? Pero lo felicito. Estoy muy seguro que van a, van a estar un paso más adelante de otros colegas, ¿no? Y eso es muy bueno porque ustedes mismos están midiendo su resiliencia y su nivel de perseverancia. Entonces, el día de hoy vamos a conversar, a conversar sobre ya la sexta sesión, que es buenas prácticas en la gestión de compra y abastecimiento, ¿no? Si podemos hacer un resumen, ¿no? Desde la sesión 1 a la sesión 5, hemos, lo claro que debemos tener hasta antes de entrar a esta sesión 6 es que el proceso de compras es un proceso que tiene dos etapas, ¿no? O tiene dos estrategias. La estrategia de compra-pago, que es básicamente la rueda operativa en la cual siempre todos iniciamos ahí, ¿no? Pero también tiene una otra estrategia de aprovisionamiento que va más allá de un tema transaccional, de un tema operativo, y es un tema más de análisis, de estrategias, ¿no? De marcar políticas, guiar ese marco, ese alcance mayor para que el área de compras pueda actuar. Entonces hemos visto el, que el proceso de abastecimiento a contrato hemos tomado como base 7 etapas básicas, ¿no? Que las dos primeras son análisis de información a la interna de la empresa, para luego salir al mercado, luego generar el evento, negociar y monitorear. Quizás siempre pongo como ejemplo nuestra experiencia de todo lo que estamos aquí en la sala. Creo que todos empezamos por el otro lado, ¿no? Por el otro lado transaccional operativo, ¿no? Que es la solicitud de pedido, el análisis del proveedor, la cotización, la negociación, el cierre con la orden de compra, el seguimiento al almacén y el pago de la factura. O sea, si bien es cierto, son procesos muy importantes, pero son transaccionales. Entonces, eh, ya a hoy día como última sesión, vamos a tocar las buenas prácticas en gestión de abastecimiento y algunos indicadores de gestión, ¿no? Los indicadores de gestión que he preparado en esta exposición son algunos comunes que siempre encontramos en una gestión de compra de abastecimiento y también desde el punto de vista de importancia, ¿no? Quiero dejar claro que no son los únicos, ¿no? Que ustedes puedan implementar o algunos ya están gestionando KPI. Vamos a terminar de conversar sobre la gestión de contratos, vamos a ver la gestión de proveedores, gestión de categorías, indicadores de gestión, algunos principales software para el área de abastecimiento, cómo se conecta el área de abastecimiento con la cadena de suministro, algunas buenas prácticas y pues terminamos con los indicadores finales. Este es el corazón de todo el curso, de la sesión 1 hasta la sesión 6. Obviamente, primero hemos hecho una introducción, ¿no? Donde hemos separado conceptos, hemos tenido también algunas recomendaciones prácticas técnicas, ¿no? Pero al término de esta sesión, debemos quedarnos con esta lámina principal. Esta es la lámina principal del curso, es donde se ha hecho todas las sesiones y que esta nos debería servir como una línea base. Quizás en ambas estrategias, tanto abastecimiento a contrato como compra-pago, hemos considerado 7 etapas básicas, que quizás ustedes en sus áreas de gestión la van a encontrar. Y si es que, y si es que por decir, no están considerando un área, una etapa, podrían implementarla, ¿no? Ya bajo todo el marco teórico. Este es un curso donde es una metodología donde nos va enseñando paso a paso qué etapa implementar. Y luego, dentro de esa etapa, qué información, qué herramienta, qué acciones debemos hacer. De tal manera que
vamos a minimizar algún error en la implementación. Aquí, por ejemplo, de manera directa no hemos visto números porque este curso básicamente está diseñado para centrarnos en la parte transaccional y la parte estratégica. Y ambas, ¿no? Tanto la estrategia de abastecimiento a contrato como la compra-pago, que esto es lo más transaccional, esto es lo operativo, esto es lo que siempre encontramos en las áreas donde nos iniciamos, deben estar respaldados por una gestión de contratos, ¿no? La gestión de contrato es muy importante para dar respaldo a un abastecimiento a contrato. También es importante la gestión, cómo gestionamos a nuestros proveedores, qué etapa, qué tareas debemos realizar para darle soporte a este tipo de estrategia contrato. Y terminando con una gestión de categorías. Estas tres estrategias dan soporte a ambos, pero con mayor énfasis a esta parte estratégica. Entonces, eso era lo que quería, antes de continuar con el tema de hoy, que tengamos en cuenta, ¿no? Esta es la lámina del corazón del curso. En esto nos hemos centrado, nos hemos basado, y también los invito a que profundicen más en cada estrategia de abastecimiento. Bien, la sesión anterior estuvimos viendo la gestión de contratos, ¿no? Haciendo un recordaris rápidamente. Y la gestión de contratos permite una mayor eficiencia y eficacia operativa a través de un mejor cumplimiento, conocimiento y visibilidad y control sobre los gastos de la empresa. Conversamos sobre la estrategia, es decir, la forma en que vamos a definir, a elaborar, ¿no?, el canal, los medios de la estrategia para este contrato. La parte de la creación, que tiene que ver con los términos, referencias, cláusulas y cómo ejecutamos un contrato. Estas tres etapas o fases las hemos visto en la sesión 5. Hoy día nos toca ver lo que es la parte 4, que es con la etapa de almacenar. Almacenar contratos o, en otras palabras, guardar o salvar contratos. La recomendación, o una de las buenas prácticas cuando gestionamos contratos, estos deben estar almacenados de manera electrónica, ¿no? Vemos que en estas áreas de gestión siempre los contratos están de manera física, ¿no? O en un archivo, o también están en un PDF, en una máquina central, o lo tiene el gestor de contrato. De tal manera que cuando queremos revisar alguna cláusula dependemos de otros colegas. Entonces acá la buena práctica es que esto debe estar digitalizado y debe ser de acceso restringido, y solo deben acceder las personas que tienen que ver con el contrato, los administradores de contratos, el usuario del contrato, el mismo proveedor y quizás el área legal. Y este contrato debe estar integrado en un sistema. ¿Qué quiere decir? Que este sistema debe estar registrado dentro de un ERP para que esté integrado con las actividades o los registros del ingreso del bien o servicio, del consumo, de la facturación, del avance, y también para ver cuál es el tiempo o cuál es el gasto que estoy generando en ese contrato. Entonces, la primera recomendación es que debe estar integrado en un sistema. ¿Por qué en un sistema? Porque en el sistema es donde nosotros, como área de logística, ingresamos mercadería o ingresamos servicios. Luego damos salidas. Luego esas transacciones son registradas como consumo o como factura por pagar. Entonces, a eso se refiere la integración del contrato en un sistema. También existe una solución de administración de contratos que almacena, busca y recupera información crítica del contrato. Esto se refiere que al tenerlo, el contrato, dentro de un sistema, nosotros vamos a poder acceder a cualquier información, a la base de datos de los proveedores, a poder tener indicadores de cuántos contratos tenemos por vencer, cuántos contratos ya están a un 5 o 10% de terminar y que debemos ya ampliar o buscar adendas, ¿no? Eso es lo que se refiere el punto 2 y 3.
Y el punto 4 es la información de proveedores de materiales en el archivo maestro integrado automáticamente al contrato. Es decir, la información sobre nuestros proveedores, ¿no? Sobre el tipo de suministro que nos está dando. Para luego, lo vamos a mencionar acá en la etapa de monitoreo, ya es medir que el cumplimiento del suministro versus esa cláusula de contrato. Entonces, como resumen en la parte 3, en la parte 4, perdón, es que estos contratos deben estar subidos en un sistema donde el sistema debe tener la capacidad de realizar un monitoreo interno, ¿no? El área de sistema o el sistema debe tener una lógica de control para que sirva de automatización y sirva de una mejor administración en tiempo real y objetiva. 5. La etapa 5 se refiere al monitoreo. El sistema proporciona alertas previo de vencimiento de contratos, vencimiento de seguro de alerta o de consumos. Esto tiene que ver con la digitalización o la integración del contrato en el sistema. El monitoreo que vamos a hacer es sobre esos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el estado de los contratos? También nos va a servir para monitorear constantemente el nivel de servicio, los hitos, los riesgos del proveedor, considerándose desde el punto de vista si es que está cumpliendo, ¿no? Si es que está cumpliendo con el nivel o el lote de abastecimiento solicitado dentro de un determinado tiempo, los términos, las condiciones. Y como tercer punto, el manejo de modificaciones, prórrogas, excepciones o resultados. Esto lo vimos en la diapositiva anterior, ¿no? De la gestión de contratos. Manejar prórrogas, extensiones o mejoras, esto lo podemos hacer desde la fuente del contrato pasando por un workflow. El workflow ya hemos visto que es el flujo de trabajo digitalizado, que ante cualquier modificación que sufra el contrato, se va a activar inmediatamente la cadena o los niveles de aprobación. Entonces, es muy importante, esta diapositiva, la anterior y esta, nos está dejando que debemos digitalizar. Y si es que no lo digitalizamos en un software ERP, porque de repente nos estamos desarrollando laboralmente en una pyme, es simple. Debemos llevarlo en un Excel con macros o con Power BI, donde de repente la información de los ingresos, los consumos, la facturación, lo puedo tener en un ERP que ha sido hecho a medida, descargo esa información, configuro la formatería y la estructura en un Excel, de tal manera que me lleve a una hoja resumen. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar siempre las herramientas. Entonces les pongo como por ejemplo, ¿no? Utilizar el Excel. En un momento yo lo he utilizado y ha funcionado muy bien. Obviamente que un Excel es manipulable, es editable, ¿no? Entonces, es una información que 1 o 2 personas nada más la deberían trabajar como recomendación. Los sistemas no, porque son base de datos. Y la parte del cierre del contrato. Aquí debemos definir las obligaciones y el cumplimiento del contrato que sean claramente visibles a través del tablero dashboard. Si nosotros realizamos de manera eficiente el almacenamiento y el monitoreo, ¿no? Esto nos debe llevar a tener un tablero de control, como lo mencionó nuestro coordinador. ¿Por qué un tablero de control? Para saber si estoy desempeñando o el contrato está desempeñando de manera correcta, estará en luz verde. Si no está cumpliendo, estará en luz roja. Y si es que está a medio cumplir, deberá estar en condición de naranja, donde debemos pues revisar, analizar, renegociar y reunirnos, ¿no? Eso es, pero desde el punto de vista, si la información ha sido estructurada desde el punto de vista digital. El desempeño del proveedor está integrado en la métrica del contrato. Es decir, todo contrato, para que tenga validez y para que tenga un desempeño eficiente, debe tener puntos entregables, como por ejemplo, definir cuáles son las cantidades o el volumen del bien o de la prestación del servicio. Debería tener las condiciones de tiempo-calidad. Debería tener los indicadores principales de gestión. Si nosotros en un contrato nos dedicamos simplemente
a textualizar, a redactar, a dar el marco legal y nos olvidamos de diseñar entregables y diseñar métricas, téngalo por seguro que hemos perdido el tiempo, porque un contrato, desde el punto de vista de la gestión de suministro, si no tiene entregable, puede ser cuantitativo o cualitativo y no tiene indicadores, simplemente hemos hecho un documento entre ambas partes, pero no va a servir para medir el desempeño de ambas partes. Los procesos estándar de transición, evaluaciones y cierre. En la etapa de definir la estrategia es donde debemos definir cuál es el estándar para hacer una transición. Se refiere a la implementación al inicio o al cambio de un proveedor a través de una gestión de contratos. Debería definirse y las buenas prácticas indican que el marco de referencia de cómo vas a medir a tu proveedor debe hacerse antes de que convoques a licitaciones o a concursos, para evitar lo que repetí en la clase anterior, ¿no? Sesgar resultados o que el proceso no sea transparente. Y también cuál es la estrategia del cierre de un contrato, ¿no? Esas son las 6 etapas dentro de la gestión de contratos, ¿no? Donde he podido resumir de manera práctica lo más importante, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Voy a invitar al, al señor Jason. Buenas noches, señor Jason. Bienvenido al curso. ¿Podría aperturar su micrófono, por favor? Hola, Jason. Bien. Buenas noches. ¿Cómo estás, Jason? Buenas noches. Bienvenido. Jason, ¿usted actualmente está laborando en un área logística de abastecimientos o compras? No, solamente sé que en el sector de abastecimiento, ¿no? Hacían sus Ujú, pedidos por Perú Compras, que son las municipalidades, ¿no? Entonces, correcto. y ahí veía, ¿no? Los componentes de pago más o menos, pero no he trabajado, ¿no? Solamente he visto por ahí unos documentos. Ok, muy bien. Claro, el portal Perú Compras es a través de ofertas electrónicas donde tienen un tiempo estimado, tienen una condición tipo catálogo y luego de dar al postor se cierra la oferta, ¿es correcto? Sí, sí, eso mismo. Muy bien. Jason, ahora usted está en este curso. ¿Usted considera, para usted, cuál es la mejor estrategia? ¿La compra a pago o la compra de abastecimiento a contratos? Ah, yo creo que es a contrato, ¿no? Porque usualmente o sea, sale lo que es la orden de compra, ¿no? Entonces, eso sería un contrato, ¿verdad? Porque en ahí Sí, claro. figura a cuántos días máximo tiene plazo para poder entregar y en caso no se pasa el plazo, entonces hay una penalidad por ahí, ¿no? Entonces, eso sería un contrato, la orden de compra. La orden de compra es Ujú. es un documento de referencia comercial válido para ambas partes, pero si nuestra rutina de compras es siempre a través de órdenes de compras, eso le llamamos compras a través de un canal spot, es decir, requerimiento o necesidad, negociación y cierre. Los, los suministros o los abastecimientos por contratos justamente son para minimizar ese tiempo que gastamos todos los días en estar cotizando a través de un contrato, a través de la definición de la demanda, de la identificación de las categorías y los productos, de la clasificación del nivel de aprovisionamiento por gasto, por monto o criticidad, salimos al mercado a buscar proveedores para tener abastecimiento estratégico por contrato. ¿Por qué? Porque un contrato tiene cláusulas entregables, negociación, cumplimiento, KPI y cierre. Entonces, si yo, un ejemplo, tomo nuevamente el caso de los EPPs. Los EPP, imagínense estar comprando todos los días en una organización, pero si nosotros analizamos bien esa categoría del bien, el volumen lo proyecto por 12 meses en cantidad y valor y salgo a
buscar un abastecimiento por contratos, de tal manera que voy a bajar la carga laboral, ¿no? Voy a minimizar la fuga de gasto por una mala decisión en tiempo y precio. Entonces, eso es lo que nos ayuda, o es la característica, o el beneficio que nos da una gestión por contratos. Muy bien, Jason, muy amable, gracias. Bien, Ok, continuamos. gracias. Bien. Así como también la gestión de contratos le da soporte a esas dos estrategias, ¿no? Que es el abastecimiento a contrato y la compra a pago, también tenemos la gestión del proveedor. Así como gestionamos, y hay toda una metodología para la gestión de contratos, también existe una metodología donde nos indica 5 etapas principales para la gestión de contratos, o el Supplier Relationship Management. No soy muy bueno en inglés, pero eso es lo que quiere decir, ¿no? En blanco y negro la gestión de proveedores. Entonces, es un enfoque para conectar la cadena de suministro y sus proveedores, clave con el interés estratégico de una organización para impulsar con éxito oportunidades comerciales. Es decir, es toda una metodología que va a servir para enganchar a nuestra área de abastecimiento con los proveedores claves. Y hemos visto que para definir cuándo es un proveedor clave es analizar de acuerdo a criterios de volumen, de gasto, de criticidad, ¿no? Si es una categoría apalancada, si es una estratégica, todo lo que hemos visto en el curso. Todos esos criterios tenemos que ponerlos sobre la mesa para analizar si es un abastecimiento estratégico. Tampoco pretendamos poner abastecimiento estratégico y llevar todo a contrato. Tampoco va a funcionar. Entonces tenemos que ser muy analíticos y esto debe responder y debe estar alineado a la política de la organización. Entonces, una vez que con esta herramienta vamos a gestionarlo desde el punto de vista estratégico, es para crear una alianza entre ambas partes con oportunidades comerciales de manera empática y ganando ambas partes. Entonces, la primera tarea que tenemos cuando realizamos una gestión de proveedores es segmentar. Y la segmentación, como su propia definición de concepto lo podría decir, es segmentar, estratificar, clasificar a los proveedores, ¿ya? Por algunos criterios definidos en nuestra política de abastecimiento, y esta debe estar alineada al análisis de la demanda. ¿Por qué? Porque el análisis de demanda es interno, es decir, analizar la demanda, en otras palabras, significa, es analizar todos los suministros que han demandado las áreas usuarias hacia el área de aprovisionamiento. Entonces, luego de hacer ese análisis, vamos a encontrar que hay diferentes categorías de suministro. Entonces, esas categorías hay que segmentarlas. Por ejemplo, si estoy en una empresa industrial, podría segmentar proveedores de materias primas e insumos, proveedores de maquinaria y equipos, proveedores de suministros consumibles, incluida la ferretería, proveedores, ¿no? De servicios de obras civiles, y así sucesivamente. O sea, esas son categorías de suministro. Recuerden la clase que vimos de categorías, de tipo de categorías y la taxonomía del gasto. ¿Por qué? Porque cuando analizo una demanda, me da una cantidad y también me da un gasto. Entonces, cuando gestionamos proveedores, tenemos que recurrir a todo ese análisis previo de información para poder segmentar. Luego pasamos, luego que ya está segmentado todo ese gran bloque de información, vamos a lo que es la gobernanza. Gobernanza aquí se refiere a que los contratos de abastecimiento deben tener responsables directos y de manera clara, ¿no? El responsable de relación también podría ser alguien que no tiene nada que ver con el área de cadena de abastecimiento, podría ser el mismo usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es bueno que las directivas que se establezcan sean claras y estén alineadas a la política de abastecimiento. Un ejemplo, hacemos un contrato de suministro de materia prima.
En este caso vamos a colocar el ejemplo de la piedra, de piedra. Entonces debemos dejar claro quién es el dueño de ese contrato, quién gobierna ese contrato. Si es el área de suministro, si es el área de operaciones y producción, ¿no? Entonces tenemos que dejarlo claro, porque es parte de una de las etapas de transparencia de información interna para gestionar proveedores. Pongo el ejemplo, ¿qué pasaría si ambas áreas tienen la administración de ese contrato al mismo nivel? O sea, no va a ser, para empezar, no va a ser correcto, no va a ser correcto. Entonces va a haber enfoques distintos, porque el de operaciones va a tener un enfoque y el de abastecimiento tiene otro enfoque. Entonces lo que va a suceder es que eso no va a funcionar porque el alcance de ese contrato va a ser desviado y esa información no va a ser clara, transparente para que tengamos una ejecución eficiente del contrato por parte del proveedor. Entonces, eso es la segunda etapa. La tercera etapa tiene que ver con el desempeño. El desempeño de los proveedores, ¿no? Debemos definir cómo vamos a evaluar al proveedor, cuáles son los indicadores de gestión, y esto debería estar estructurado en un cuadro de control. Por experiencia propia, tuve la oportunidad de participar en contratos de BMI, ¿no? Que es el Vendor Management Inventory. En otras palabras, son muy parecidos o funcionan casi igual con las consignaciones. Es decir, identificamos que dentro de nuestro inventario, el 80% era repuestos críticos para nuestros equipos y el 20% era consumibles, donde el nivel de característica de aprovisionamiento la podíamos controlar. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En equipo y también con apoyo de la gerencia y alinear nuestra política. Primero, buscamos un proveedor especialista en tema de repuestos para equipo. Y lamentablemente había un dealer muy representativo aquí en Perú. Lo que hicimos era reunirnos, ¿no? Después de haber analizado la información de demanda interna, nuestro presupuesto, nuestras condiciones, cuál era el valor del proyecto con respecto a la vida útil del equipo, cuántos mantenimientos programados y predictivos o correctivos podríamos tener. Analizamos toda la información y negociamos con ellos. Y ese 80%, finalmente, terminamos entregándole a él todo el abastecimiento. Y funcionó como una consignación, porque entre los almacenes tuvimos que darle un espacio, obviamente en usufructo, ¿no? Con un proceso ahí de facturación medio complicado que lo tuvo que manejar el área contable. Desde el punto de vista de abastecimiento, entregamos el 80% de nuestro abastecimiento. Y todo lo llevamos a contrato. Y en el contrato, aparte, donde estaban las cláusulas administrativas, legales, me voy a centrar en la parte de abastecimiento. Definimos cuáles eran los lead time de abastecimiento desde sus operaciones a las nuestras. Segundo, cuáles eran los niveles de inventario mínimos y máximos que deberían asegurar nuestra operación. Definimos la política de inventario cíclico, es decir, nosotros les tomábamos inventario a un stock de tercero. ¿Para qué? Porque era la estrategia de asegurar de que ante una falla ellos tengan el repuesto oportuno. Llegamos a un nivel tan a detalle que llegamos hasta definir cuáles eran los tiempos o los lead time de abastecimiento, si era compra local, nacional o del extranjero. Y si era del extranjero, también definimos si era vía aérea o vía marítima. Entonces, todo, al cerrarse ese contrato, lo que quiero llegar es que la carga del 80% de la gestión de aprovisionamiento se la entregamos a un tercero. Solo nos quedamos con el 20%. Y ganamos eficiencia operativa, aseguramos los stocks, transferimos lo que no sabíamos, le transferimos al especialista, y los indicadores de gestión eran la revisión de todos los meses. Y ahí era donde medíamos, era como el termómetro de eficiencia
o mal desempeño del proveedor en las reuniones. Eso lo dejo como un ejemplo, y más que es un ejemplo, es una realidad de un abastecimiento estratégico, porque nos centramos, recuerden que cuando hemos visto la línea base, hablábamos de utilizar el 80-20, y nunca va a ser exacto, pero por lo menos estamos capturando la mayor carga laboral o la representatividad del gasto para ejecutar un contrato de abastecimiento. Y cierro indicando que fue una operación estratégica que agregó valor a la organización. Entonces, eso es a lo que nosotros debemos estar, estar preparados, ¿no? Para nuestros equipos mirar, ya más que una red operativa, es mirar el punto de vista estratégico. Listo, el punto 3. Pasamos al punto 4. El punto 4 tiene que ver con el desarrollo, es definir el nivel de colaboración en función del segmento de proveedores. Los proveedores estratégicos están estrechamente integrados en la planificación. Entonces, en el momento que definimos la estrategia, ¿no? Y como áreas de abastecimiento, siempre los proveedores tenemos que integrarlos a nuestros procesos. ¿Por qué? Porque lo tenemos que desarrollar con ellos. Con ellos deberíamos involucrarlos, primero como una alianza estratégica transparente, ¿no? Porque si no hay transparencia no va a funcionar, ningún proveedor va a trabajar con nosotros, para desarrollar este tipo de políticas y lineamientos para la gestión de proveedores. ¿Para qué? Para que a través de esa alianza o ese nivel de transparencia podamos intercambiar información. Recuerden que en el mercado de proveedores los especialistas son ellos. Nosotros nos acercamos a ellos, pero ellos son los que manejan esa estructura de suministro hacia nosotros. Entonces, dentro de la gestión de proveedores, es muy importante desarrollar toda esta estrategia con involucramiento de ellos. Y como quinta etapa tenemos la sustentabilidad. Aquí lo que nos quiere resumir es que todo lo que tiene que ver con información, procesos, ¿no? Todo esto debe estar respaldado, ¿no? A través de una visibilidad clara. Es decir, para que el contrato sea sostenible, para que el contrato tenga un buen desempeño para ambas partes, ¿no? Debemos intercambiar información con transparencia. Debemos intercambiar también nuestras preocupaciones, cuáles son las cláusulas que nosotros podemos proponer revisar, cuáles serían las condiciones de una adenda futura, cuáles serían el nuevo horizonte de poder ampliar ese contrato. Todas esas pequeñas acciones parecen simples e insignificantes, pero en el desarrollo y la ejecución de la práctica son los que dan sustentabilidad a una buena armonía en el desempeño y ejecución del contrato. Entonces, en la gestión de proveedores es muy importante, claro, estas 5 etapas, ¿no? Estas 5 etapas. Y todas, como todo proceso, siempre debemos partir de un punto de referencia, poner a rodar el coche, y si es que en ese interín de desarrollo de este contrato existe algún punto a mejorar, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que invitar a la otra parte que es el proveedor, hay que hacer un stop desde el punto de vista administrativo, no me refiero a que paren las operaciones de abastecimiento, y de manera transparente negociar. Ese es un elemento que da confianza y transparencia y que acrecienta y fortalece la relación con proveedores. También, ¿no? También, y como último soporte, luego de la gestión de contratos, la gestión de proveedores, el abastecimiento estratégico también tiene una etapa de gestión de categorías, ¿no? O el Category Management, ¿no? Que es un enfoque holístico para administrar el gasto, donde se gestionan categorías de gasto, plan de negocio estratégico, que resultan en el proyecto de abastecimiento estratégico para producir mejores resultados comerciales.
Lo que nos quiere indicar o decir este pequeño párrafo es que a través de un análisis transparente de categorías de gasto, que lo hemos visto en una sesión, el enfoque debe ser holístico, es decir, debemos abarcar todos los suministros de bienes y servicios que ha tenido la organización, porque es la única forma de manejar un abastecimiento estratégico gestionado por categorías. Y recurro al ejemplo que mencioné hace un momento, ¿no? Si estoy en una empresa de producción, por ejemplo, el gasto de materias primas e insumos es una categoría. El gasto en maquinaria y equipo, segunda categoría. Servicios de infraestructura de obras civiles, por ejemplo, es otra categoría. Entonces, lo que nos invita a la gestión de categorías es que debemos transparentar esa información, ¿no? Y debemos tener un enfoque holístico para que luego de ese análisis tengamos buenos resultados comerciales. Y el resumen de este pequeño párrafo 80-20 es la identificación de gasto. Es una herramienta muy potente. Es como si, pongo el ejemplo más práctico, toda persona labora 30 días, pero un salario. Vamos a colocar, por ejemplo, un salario de 3.000. Pero desde que antes recibe esos 3.000, ella definió cuáles son sus categorías de gasto. Por ejemplo, educación, alimentación, vivienda, servicios. No identifica de manera integral todo su gasto, va a fallar, a fin de mes. Así va a poder efectuar la gestión que él tiene. Los resultados no van a ser eficientes. Este mismo ejemplo personal es lo que tenemos que tener cuando analizamos la demanda para luego pasar a una gestión de categorías. El proceso de abastecimiento estratégico, o el strategic sourcing, tiene dos características fundamentales. Y aquí me refería en que no a todo vamos a aplicar abastecimiento estratégico. No, mira, estuve en una sesión, en el curso, full, abastecimiento estratégico. No. Tiene que tener, nos debe llevar a poder identificar características de una categoría de suministro. Profesor, disculpe, está mal su audio. Hola. Dasayek, ¿me puedes confirmar si se está escuchando bien? ¿Alguien en la sala, por favor, que confirme? Ahora está bien, profesor, pero se estaba entrecortando. Gracias. Entonces, el proceso de abastecimiento, bueno, sí, pido la disculpa el caso, es un factor externo. Lamentablemente, como todo proceso, hay variables internas que controlan, variables externas que no controla, o no controlo, y creo que hoy día me está tocando la segunda parte. Pero igual, voy a hacer mi mejor esfuerzo en que se entienda. Entonces, el proceso de abastecimiento estratégico tiene dos características. Primero es, luego de haber analizado la gestión de categoría y la demanda, debo centrarme en la frecuencia, es decir, en la actividad periódica basada en proyecto, que se realiza cada 1 a 3 años a más en el curso de la gestión de una categoría. En una de las diapositivas mostré un ejemplo de cómo, luego de analizar la demanda, podríamos estratificar los niveles de gasto, para luego proyectar si ese nivel de gasto es un gasto abordable, es decir, es un gasto donde sí puedo modificar una condición de abastecimiento, y que deba cumplir que esta categoría tenga frecuencias de abastecimientos por proyecto, por lo menos entre 1 y 3 años. Por ejemplo, ¿qué categoría podríamos
renegociar, revisar o implementar abastecimiento. Por ejemplo, maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo no compramos todos los días, ¿o sí? Pero si yo analizo y de repente, ¿no?, tengo una categoría que sí es de rutina, que la frecuencia es alta de compra, que el valor no es representativo, entonces esa categoría queda descartada para un abastecimiento estratégico. El éxito de definir si es un estratégico o es un transaccional es el éxito en el análisis de la demanda y en la categorización de los suministros. Y el segundo es que esté enfocado, ¿no?, que debe estar enfocado a realizar, como por ejemplo, la metodología de abastecimiento estratégico en 7 pasos, ¿no?, que culmina con la transición a un contrato de proveedor. Si nosotros estamos comprando o queremos implementar un proyecto y no desarrollamos demanda, no desarrollamos categoría, no desarrollamos mercado, evento, negociación, no es un abastecimiento estratégico, es un transaccional. Eso hay que tenerlo claro, porque luego de haber realizado esas 6 etapas, cerrando con el contrato, viene el monitoreo a un contrato proyectado de suministro de 1 año a 3 años o a más. Y también podríamos darnos cuenta por el valor de lo negociado que va a representar en mi presupuesto de ventas, perdón, de compras. Entonces, aterrizando la gestión de categorías bajo las 2 estrategias de abastecimiento que hemos visto, en lo que es abastecimiento a contratos, debemos preguntarnos para poder identificar si estamos frente a poder implementar un abastecimiento por contrato, perdón, es ¿qué oportunidades de abastecimiento tenemos? ¿Qué oportunidades de abastecimiento tenemos? Luego de haber realizado la metodología de los 7 pasos, debo hacerme esta pregunta. Versus cuando compro a pago, o es una compra spot transaccional, estamos materializando el valor de lo que adquirimos, y aquí lo que nos está preguntando y diciendo es, estamos revisando si el costo total de la compra lo estoy convirtiendo en valor, versus al otro lado, que es a contrato, es qué oportunidades desde el punto de vista estratégico y de planeación tengo como fuente de abastecimiento en el mercado. Entonces vemos que son 2 escenarios distintos. Y acá, nuevamente, nos deja claro la posición de ambas estrategias. Y a estas 2 estrategias viene el Category Management, ¿no?, que es la gestión de categorías, que es lo que acabamos de ver. Luego de haber levantado información, analizado, clasificado, utilizado las herramientas que he mostrado, quizás cada uno es libre de utilizar las herramientas que considere, lo que no podemos dejar de lado es que la gestión de categorías está involucrada en cualquiera de las 2 estrategias. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar la visión de qué nivel de abastecimiento debo suministrar para luego definir mi estrategia. Entonces, esto es el resumen, ¿no?, de que un lado, el lado izquierdo, es estratégico, ¿no?, porque dice oportunidad de abastecimiento. Y acá dice materialización, materializando el valor. Aquí es, mira, estás realizando compras, estás agregando valor, estás optimizando tu costo total. Entonces, si la respuesta es sí, estamos en una compra pago, o sea, estamos en una rueda transaccional. O sea, esta categoría de este evento, de esta operación, simplemente sigo comprando, bajo el enfoque de compra-pago. Pero si luego de analizar, me pregunto, ¿qué oportunidades de lo que ya estoy comprando aquí puedo desarrollar en el mercado, ¿no?, de abastecimiento? Y, importante,
bajo la metodología de estos 7 pasos que hemos revisado. La gestión de categorías debe apuntar a ahorros, ¿no? Aquí es esta diapositiva, si vamos al detalle, implicaríamos como 45 minutos. Yo voy a mencionar algunas de las principales en cada etapa, igual van a tener material. Que es entendible esta diapositiva, es muy entendible. Esta diapositiva debe reforzar a la diapositiva inicial que mencioné, que es el corazón del curso. Y aquí ya nos da un detalle, ¿no? Donde dice cuáles son las palancas de ahorro en una gestión de gasto. En otras palabras, palanca igual estrategia. ¿Cuál es la estrategia de ahorro para gestionar el gasto de compras? Por ejemplo, cuando gestiono demanda, el objetivo es reducir la demanda. ¿Qué quiere decir? Consolidar volumen, racionalizar usos. Racionalizar usos es cuestionar de un punto de vista positivo las cantidades y las cantidades a suministrar dentro de un presupuesto. Reducir la variabilidad para llegar a estandarizaciones y de esta manera mejoramos la planificación y previsión de demanda. Para que en base a esto aumentemos competitividad y racionalizar los proveedores. Es decir, quedarnos con un número mínimo, ¿no? De acuerdo a nuestra política y al volumen de proveedores. Con esto voy a reducir demanda. Luego de haber ejecutado estas actividades, adicionalmente cuando gestiono proveedores, ¿no? Que se centra en reducir el costo del contrato, es poder revisar los costos unitarios y las tarifas del contrato de manera eficiente, de acuerdo a la categoría a suministrar, para que en base a ello mejoremos los términos o las cláusulas del contrato, pero siempre centrado en el costo total, no en la variable de costo unitario, sino vayamos al costo total que ya lo hemos visto en la sesión anterior, para establecer transparencia y llegar a buen puerto a más parte del punto de vista económico. Dentro de la gestión de contratos, también uno de los objetivos es aumentar la cobertura del gasto administrado. Cobertura del gasto administrado. Aquí lo que quiero aclarar y a lo que se refiere es que a medida de que nosotros vamos incrementando el número de suministros por contrato, estamos ampliando esa cobertura del gasto. Es decir, va a estar bajo control, va a estar bajo administración de un contrato. Sabemos que en las operaciones podemos tener gastos controlados por compras y gastos no controlados por compras. ¿Cuáles son los no controlados? Son los que no los he visualizado dentro de la planificación de suministro. Son esas famosas urgencias o emergencias, ¿no? Son aquellas categorías complementarias, como por ejemplo, útiles de oficina, útiles de limpieza, ¿no? Ese tipo de categorías muchas veces no le prestamos atención, pero también representan un gasto que debemos tenerlo focalizado, porque a medida que no los controlemos, esa bola de nieve va creciendo. Y después la eficiencia que hemos ganado en un suministro por contrato, lo estamos desperdiciando por fuga de dinero, por mala negociación en esas compras spot o en esas compras que no han sido planificadas. Entonces, aquí, cuando se indica aumentar la cobertura del gasto, debemos apuntar de acuerdo a un análisis, ¿no? No tampoco porque, bueno, se me antojó y quiero llevarlo a un contrato, no. Luego de haber analizado si representa y amerita un contrato de suministro, es apalancar el gasto de la empresa. Es reducir el gasto no administrado. Es potenciar las responsabilidades y aumentar la cobertura del gasto bajo contrato y canales de compra con acuerdos establecidos. Nosotros también, luego de haber definido contratos, debemos definir por qué canal. Recuerden que hemos visto que existen 5 canales. Entonces, luego de haber identificado que sí vale la pena generar contrato, debemos definir el canal. Entonces, si definimos el contrato, lo que estamos haciendo es coberturar todo ese gasto bajo contrato. Y ya nos da una visión de un presupuesto más específico, sin mucha variabilidad. Para luego definir el canal. Entonces, a medida que tengamos esas dos decisiones, los gastos no administrados comienzan a disminuir.
y comenzamos a administrar de manera controlada y con eficiencia nuestros suministros. Luego pasamos al control sin cumplimiento. Es reducir los costos de los procesos, ¿no? Ya que existe un sentido de colaboración compartida entre ambas partes, ¿no? Con el objetivo de mejorar los términos contractuales, las condiciones del mercado, para aumentar productividad en estas áreas de gestión, nuestro personal, y siempre pues con la mejora continua, ¿no? Y también podemos llegar a revisar plataformas de tecnología digital donde acorten esa gestión administrativa, esa gestión del suministro, esa gestión de entregables y de medición de contrato. Aumentar controles. Aquí lo que nos indica es que debemos asegurar el cumplimiento, ¿no? Dentro de este contrato, de todas las cláusulas que hemos definido con los proveedores. Y esto debe estar enmarcado siempre en normativas, ¿no? La normativa laboral, normativas medioambientales. Cuando celebramos contratos, ¿no? Y justo hemos llegado a esta etapa de mencionar este punto, ¿no? Siempre debemos buscar desarrollar un aprovisionamiento limpio, ¿no? Un aprovisionamiento limpio, desde el punto de vista medioambiental, es suministrar, aprovisionar, gestionar la cadena, siempre respetando los marcos políticos, legales y medioambientales, ¿no? He visto operaciones donde no se han, no se han ejecutado y hemos identificado en su momento aprovisionamientos que estaban fuera de marcos medioambientales, ¿no? O sea, las condiciones de entrega, el propio suministro de ese bien, la forma, rompían las leyes medioambientales o alguna normativa legal. Entonces, dentro de los controles de incumplimiento y dentro del contrato, debe estar también el marco legal de la operación. Recuerden que los contratos son auditables, ¿no? Entonces, siempre en estas áreas de auditoría interna, nuestros amigos buscan pues siempre ayudarnos a través de sus auditorías cómo mejorar. Y si encuentran, o nos van a encontrar, nos van a observar, nos van a alinear con la política de suministro y de repente podríamos tener alguna consecuencia. Y todo esto debe llevar a asegurar la calidad, ¿no? Una calidad consistente en el desarrollo y en la entrega del suministro de productos y servicios. La manera de gestionar de manera eficiente la demanda, los proveedores, los controles y cumplimientos, debería rentabilizar a la empresa, ¿no? En la gestión del capital. Es decir, el objetivo de gestionar bien estas tres actividades es aumentar el capital de trabajo. ¿Por qué? Porque va a reducir los niveles de inventario. Como por ejemplo, y les puse el ejemplo, ¿no? Que transferimos el 80% de nuestro inventario. Con eso he reducido los niveles de inventario, he transferido el riesgo de pérdida, deterioro, obsolescencia y administración a un tercero. Pero todo ello bajo un contrato. También debemos, a través de los contratos, tener un apalancamiento económico, es decir, fijar los términos de pago hacia los proveedores. Cada compañía fija los tiempos de abastecimiento con finanzas. Hay facturas a 30, 45, 60, 90 y 120 días. Entonces, esa condición, de acuerdo a nuestra política, debe estar dentro del contrato. Y todos los términos del contrato deben estar alineados. ¿Por qué? Porque si no va a haber un descontento por ambas partes, podríamos quitar capital de trabajo ante una penalización para el proveedor o para el adquiriente. A eso se refiere cuando dice alineación clara de los términos de crédito. Es decir, dejar bien sentado, bien revisado, consensuado y validado por la gerencia de ambas partes, ¿no? Que finalmente nosotros podemos gestionar, pero ante una consecuencia ya de otro nivel, son nuestras gerencias a las cuales pues recurrimos para la orientación o la solución del problema. Y esto pues es a través de negociaciones consistentes y condiciones de pago y descuentos con proveedores. Es decir, nuestras negociaciones deben ser consistentes. Cuando dice descuentos con proveedores, nos estamos refiriendo también a premiar, a bonificar, incentivar al proveedor. Tuve una experiencia y la comparto y va a calzar muy bien en este punto.
Nosotros teníamos que suministrar una materia prima. Entonces necesitábamos, voy a poner un número solo para ejemplo, de 100 toneladas. Era un suministro especializado, era un suministro donde el mercado teníamos pocos proveedores y era un suministro crítico para la producción. Entonces, una forma de bonificar el cumplimiento del proveedor era, hicimos lo siguiente, se generó el contrato, pero la forma de suministro de abastecimiento dentro de esas 100 toneladas del mes la fijamos así. Por ejemplo, esas 100 toneladas él tenía que entregarlo en el periodo de las 4 semanas. Entonces, se hizo una orden de compra con 4 posiciones. La primera posición decía, la primera semana entrégame 25, a un precio de 50 céntimos. La segunda semana, si tú sigues cumpliendo con transparencia el contrato, no me rompes el ciclo de abastecimiento, la segunda 25 toneladas te las pago a 0.55. La tercera semana, esas 25 más 75% te lo va a pagar a 0.6. Y las últimas te pago a 0.70. Entonces, este ejemplo es parte de bonificar, incentivar, ¿no? Y generar pagos y descuento al proveedor por cumplimiento. Créame que ese proveedor era uno de los mejores dentro del ranking de cumplimiento. Y también no era que nosotros estábamos quizás no siendo eficientes o competitivos en ese precio, no, era crear, fortalecer la alianza, porque en el costo-beneficio perdíamos más y no teníamos ese insumo que ese 0 punto y algo que bonificábamos. Entonces, ese es un ejemplo que me tocó vivir y vi que funcionó. Pero no fue para un suministro, por ejemplo, toco de EPP, de útiles, no. Fue para lo crítico, que era la materia prima y el insumo principal para el proceso de producción. Y recuerden que una de nuestras responsabilidades es minimizar el riesgo de quiebra de suministro. Entonces, hoy día les he mencionado un ejemplo que ya quedará a criterio de cada uno en su momento poder utilizarlo o cuestionarlo. Hasta aquí, en resumen, la gestión de contratos comprende la definición de la estrategia, la creación del contrato, la ejecución del contrato, el guardar, el custodiar o el almacenar, el monitoreo y cierre. La gestión de proveedores comprende segmentar proveedores, definir la gobernanza, el monitoreo del desempeño, desarrollo de proveedores y sustentabilidad de la gestión. La gestión de categorías comprende definir la estrategia de la categoría, gestionar proyectos, abastecimiento estratégico, gestionar contratos, gestionar proveedores y gestionar las compras. Todo esto, aparte de que lo van a tener ustedes en su material, podrían reforzar. Pero nuestro objetivo principal debe estar centrado en este cuarto ítem del resumen. Y dice, existen ciertas palancas de ahorro que se puedan aplicar a través de la reducción de la demanda. Es decir, la estrategia para reducir esa demanda. ¿Cómo reducimos una demanda? Haciendo una buena clasificación del bien o servicio, ¿no? Disminuyendo la variabilidad del tipo de suministro. Y aquí quiero mencionar un nuevo actor. ¿Cómo o de qué forma, ¿no? Nos aseguramos de que toda esa información sea correcta, que haya sido bien categorizada? Todos los que estamos en logística conocemos que existe la gestión del catálogo o el maestro de materiales. Entonces, si esa categorización de ítems a suministrar está con error, nos va a llevar también a hacer un levantamiento de categoría de gasto incorrecta. Un ejemplo, si la clase o el centro de costo 10 lo utilizo, ¿ya? Lo utilizo para útiles de oficina, y ahí se deben crear todo lo que es útil de oficina. En el momento que levante información, encuentro que se ha comprado mobiliario, o sea, silla de oficina, se ha comprado escritorios, se ha comprado gabinetes. Entonces la pregunta sería, ¿corresponde a esa categoría? No. Tendría que estar en una categoría subdividida
que diga mobiliario, ¿no? Muebles e inmobiliarios. O sea, yo no puedo mezclar el mueble inmobiliario con la categoría de útiles simples de oficina. Entonces, a eso se refiere en reducir la demanda. Entonces, en ese ejemplo lo que tendría que hacer es estandarizar, modificar esa categorización para que nazca una buena información desde el requerimiento, la colocación de orden de compra, la gestión de inventario, la gestión de pago y la valorización de inventarios o de la facturación. A eso se refiere la reducción, ¿no?, de la demanda. La reducción de costos, ya lo hemos conversado, es la reducción del costo total para aumentar la cobertura del gasto administrado. A mayor cantidad de contratos, la cobertura del gasto está controlado y administrado. También debemos reducir los costos de los procesos. Y para esto conocemos que existe la cadena de valor. En la cadena de valor se centra en diagnosticar cuál es la fortaleza o la debilidad de un proceso. ¿Debemos aplicar a todos los procesos de la cadena de valor? No. Debemos centrarnos en los procesos estratégicos, en los procesos representativos, a los procesos donde al lograr una mejora va a ser de impacto, no va a mover la aguja. Ahí es donde debemos centrarnos. Y lo otro va a caer por consecuencia. Aumentar controles y cumplimiento. En los controles lo hemos definido, por ejemplo, en los indicadores de gestión, los KPI, y que deben cumplir. Y debemos tener un tablero de control para ambas partes, o para todas las partes involucradas, ¿no? Usuarios, gestión de abastecimiento, proveedores, nuestras gerencias también, ¿no? Y todo ello debe, pues, conllevarnos a apalancarnos en un aumento de capital, es decir, tener compras y gastos, procesos de manera eficiente para que aumente nuestro capital de trabajo, tanto en el tema cuantitativo, identificado en dinero, como en la parte cualitativa. La pregunta es, cuando nosotros, por ejemplo, Pepito Ríos ejecuta un proceso de compras y de las 8 horas, él utiliza solo en la gestión de identificación, selección y homologación de proveedores 6 horas, ¿no? Y 2 horas, archivo, alimentación y se va. La pregunta es, ¿en esa actividad podemos aumentar capital de trabajo? ¿Alguien de los que están en sala me podría dar la respuesta, por favor? Aprovechando que somos pocos, y los felicito, estamos cerca de terminar. A la 1, a las 2, a las 3. Bien, continuamos. La respuesta es sí. ¿Cómo aumenta capital de trabajo? Capital de trabajo no solo es, no solo se centra en dinero, también en recursos. Y existe la teoría de la optimización de recursos. Si ese señor pasa de un escenario actual de 6 horas y luego de aplicar una herramienta estratégica de gestión al siguiente mes, esas 6 horas la baja a 4 horas, está aumentando capital de trabajo desde el punto de vista de horas hombre para esa gestión. Sino que a nosotros nos enseñaron que solo es dinero, pero no, debemos ir con un sentido logístico. Y a eso le llamamos la optimización de los procesos y actividades, en la eficiencia de recursos y en elevar la productividad. ¿Cómo acercamos toda la gestión de abastecimiento a la parte de tecnología? ¿O en base a qué la definimos? Todos los procesos estratégicos de abastecimiento y todo a lo largo de las sesiones hemos visto pues que siempre la recomendación de las buenas prácticas, ¿no?, y también las metodologías nos indican pues que un abastecimiento estratégico también debe ser ayudado por la tecnología. Entonces los proveedores mayormente de software de abastecimiento, esto no es ninguna promoción a ninguno de ellos, sino que simplemente cada organización, de acuerdo a su capital de trabajo, va a decidir cuál es la herramienta tecnológica. Hay algunas que, por ejemplo, se encuentran con SAP, ¿no?, otras con Oracle, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de qué depende que yo utilice SAP o de qué depende que yo utilice Oracle? Entonces, tomando como ejemplo esas dos plataformas RP que son más conocidas, ¿no?
o personalmente he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces la respuesta es, nos debe dar cómo estamos ubicados como organización dentro de este cuadrante mágico de Gartner, ¿no? Que aquí lo estamos ejemplificando con proveedores de software. Entonces, este cuadrante mide dos dimensiones. El poder de implementación, es decir, cuál es el poder de la organización de acuerdo a la madurez de la organización en sus procesos y en su cadena de abastecimiento para poder implementar un software de gestión. Es la primera dimensión de medición. Y segundo, ¿cuál es la visión de la organización en el mercado? O sea, soy una organización que, no sé, pues, la he creado solo por aprovechar una oportunidad muy puntual del mercado, ¿no? En un corto plazo, en un par de años. Otra dirá, no, es mediano plazo, y otra dirá, no, somos a largo plazo. Entonces, bajo estas dos dimensiones es que vamos a definir jugadores de nicho. Jugadores de nicho, entiéndase lo que acabo de decir, jugadores de oportunidad, de un nicho, de un clúster puntual, donde voy a operar con una rentabilidad bajo este escenario y bajo una rentabilidad esperada de acuerdo a la identificación de la oportunidad de negocio. Otras organizaciones son visionarias. Entonces, en este ejemplo, cita pues a este que debo utilizar este software que me va a ayudar de acuerdo a la visión de la organización. ¿Y cómo yo defino si soy aspirante, líder, jugadores o visionarios? La herramienta que nos lleva a determinar cuáles son la parte estratégica de una organización, son los planes estratégicos. Es el tamaño de la organización. Es cuál es la estructura organizacional, si es una empresa nacional, transnacional, si el esquema organizativo es matricial, es multimatricial, con presencia en otros países. Entonces, todos esos factores también debemos, como cadena de suministro, o gestores de cadena de suministro o abastecimiento, tener claro, ¿no? En un momento que nos toque estar involucrado en un proyecto de tecnología, ¿no? Aquí, por ejemplo, para este ejemplo, toma que los aspirantes, ¿no? Para, considerando proveedores de software de abastecimiento, las organizaciones, ¿no? Utilizan el Oracle. Y los líderes, el SAP. Pero aparte del plan estratégico, la otra variable es el nivel financiero económico de la organización. Sabemos que estos software están considerados de alta gama, entonces aquí estamos hablando pues de millones en la implementación. Es por eso que aquí no voy a nombrar nombres de organizaciones donde me he desarrollado, son empresas fuertes, y por ejemplo, yo he utilizado SAC. Ahora entiendo por qué es una empresa líder, ¿no? No solo por el nivel organizacional y de producción, sino por la fuente, por la estructura económica, ¿no? Pero si nosotros borramos todo esto que está aquí, borramos este cuadro, también podríamos empezar, como toda organización pequeña, considerando que el país es 70-80% MIPES, ¿no? Y estamos pasándola mal ahora con la recesión económica, podríamos ubicar software hechos a nuestra medida. Podríamos utilizar un archivo potente en Excel y con Power BI, con programación, con Python. O sea, estoy poniendo los dos extremos, pero debemos primero definir, tener estructurado y organizado nuestra cadena de abastecimiento. Como lo mencioné, poner tecnología a procesos desordenados y no sostenibles, la decisión es postergarla hasta que nuestro proceso, nuestra cultura organizacional y funcional esté ordenada. Hablamos también, ¿no?, del modelo SCORE. El modelo SCORE es un conjunto de prácticas estandarizadas, ¿no?, por una organización americana que tiene que ver con la administración de cadenas de suministro, donde toda cadena de suministro tiene 6 etapas, que es la planificación, el abastecimiento, la producción, el entregar, la logística reversa o interna y el gerenciamiento.
Esto es lo que como supply o gestores de cadenas de abastecimiento debemos tener claro. ¿Cuál es nuestro grandes objetivos? Planificar, abastecer, correr la producción, entregar al cliente, también desarrollar el canal de reversa, de logística inversa o de evoluciones, y todo esto se logra en un alcance o dimensión de un gerenciamiento. Esto es la cadena de suministro. Pero ¿por qué existe un desajuste entre las áreas de abastecimiento y operaciones? Entonces, revisando la parte teórica, ¿no? Y también voy a poner un ejemplo, es que abastecimiento es estático y se centra en la reducción de costos, mientras que lo que estamos en operaciones, o sea, volamos a otro nivel, ¿no? Nos centramos en operaciones, en entregar productos y servicios para satisfacer demandas con una naturaleza dinámica. O sea, siempre las áreas de abastecimiento han sido conceptualizadas como áreas que hemos agregado poco valor, que no somos dinámicos, que somos los que ponemos restricciones al proceso, y siempre pues las áreas de operaciones lo ven del otro punto de vista. Pero aquí el desajuste, ¿ya? El desajuste común o la variable común al área de abastecimiento, al área de operaciones, que hace que quizás en un momento haya esa ruptura, es el equilibrio de la demanda y la oferta de mercado. Para abastecimiento, el mercado de proveedores, y para el área de operaciones, la variabilidad en las características de la demanda del cliente. Abastecimiento se va para proveedores y operaciones, producción, se va a cliente. Esa variabilidad de características de ambos mercados hace pues que se genere ese fraccionamiento o ese desajuste. Todos hemos pasado por áreas logísticas y siempre pues en un momento somos cuestionados, ¿no? Que no vamos al ritmo de operaciones, no, que operaciones subió el nivel de producción y tiene que ser abastecido, ¿no? O la inversa, que operaciones no va a nuestro ritmo porque nosotros pues tenemos problemas en el mercado de proveedores. Entonces, esa variable, ese binomio siempre debe existir, ¿no? Pero tenemos que llevarlo desde el punto de vista profesional, o sea, acá nada personal, ¿no? Podemos ser fuertes con el problema, en la solución, en el análisis, en el plan de acción, pero debemos llevar siempre de manera empática la gestión. Entonces, ese es el desajuste que existe en las áreas logísticas de abastecimiento con operación. O sea, esa variabilidad en oferta y demanda de ambos extremos rompe en un momento esa relación. ¿Cómo integramos a ambas partes? Las integramos a través, o cómo agregamos valor en esa integración de la cadena de suministro o del área de aprovisionamiento con la cadena de suministro. Recuerden que la cadena de suministro no solo es logística en el aprovisionamiento, sino incluye el área de producción, distribución, marketing. Entonces, ¿cómo nos integramos a esa área? Es, primero, realizando una buena planificación de la demanda. Es decir, revisar todos los planes de producción, de operaciones, de marketing, de ventas, de investigación y desarrollo, ¿no? Todas esas variables, incluirlas en la planificación de demanda para minimizar desviaciones, para que en el momento de salir ya a ejecutar los eventos, negociaciones, tengamos cubierto ese 80-20 o más de ese 80. Luego de que he planificado, poder planificar la gestión del inventario, ¿no? Aquí hago una explicación, ¿no? La planificación del inventario, la cantidad de suministros que voy a tener en un determinado tiempo en el almacén para poder hacer frente a la variabilidad del mercado de proveedores en mi actividad de suministro o en la variabilidad del presupuesto de comercialización y ventas por una variable del cliente. Para eso existe el almacén. Porque si todo fuera perfecto, si como área de producción, área logística o área de producción supiera cuál es el número exacto que el mercado me va a comprar, le paso ese dato a logística, y si logística tuviera, o aprovisionamiento tuviera los ya desarrollados, o el mercado le diera pues
un mercado ya segmentado, créanme que el nivel de carga de trabajo bajaría, ¿no? Y sería un poco aburrido. O sea, nosotros nos contratan para dar soluciones, para identificar problemas y solucionarlo. Entonces, para eso existe el almacén, ¿no? Para hacer frente a esa variabilidad de oferta y demanda. Entonces, ese es un aspecto que debemos tener claro. ¿Por qué planificar el inventario? Luego de mi demanda, planifico mi inventario. También es importante la optimización del lead time. Y aquí, dentro de una gestión estratégica, debemos involucrar, como lo vimos en la parte de desarrollo, ¿no? de lo que es la gestión de proveedores, es involucrar al proveedor, ¿no? Para poder de suministro y abastecimiento, teniendo como consideración la clasificación y la categorización de los bienes o servicios. O sea, brindarles información, involucrarlo, generar alianza, y una alianza transparente. Si en un momento ese proveedor ya para nosotros no representa ni criticidad desde el punto de vista del suministro ni del gasto, entonces también hemos visto que en la gestión de contrato está la etapa de cierre. Entonces cerremos el contrato y también de manera transparente. Si para atraerlo hemos negociado de manera transparente, hemos puesto términos y cláusulas transparentes y finalmente podemos ver que ya no es estratégico, también de manera transparente podemos cerrar el contrato. Entonces, de esa manera, optimizamos los lead time, tanto a la entrada del proveedor, en el desarrollo del proveedor a través del suministro, y también podríamos llegar a una decisión de cierre de contrato. Es la forma de mejorar nuestra área dentro de la cadena de suministro. La gestión del ciclo de vida del producto también tiene que ver con proveedor, es decir, de toda la etapa, desde que va de la materia prima, la fabricación, la introducción de nuestro producto al mercado, la variación de las características por condiciones del cliente, la manipulación, la definición del canal de distribución, perdón, para llegar a nuestros clientes. También es muy importante involucrar a los proveedores de acuerdo a cada estación o etapa de nuestro proyecto dentro de la cadena, para poder gestionar el ciclo de vida del producto. Recuerden que los proveedores son aliados. Diseño del footprint, perdón. Aquí es diseñar, en otras palabras, es diseñar cuál es la presencia de todos nuestros proveedores dentro de nuestra cadena de suministro, cómo nos van a ayudar. Es diseñar si están ubicados de manera local, nacional o en el exterior. Y siempre todas esas condiciones, así sean del exterior, debemos aterrizarlo en un contrato de acuerdo a nuestra política. A eso se refiere diseño del footprint. Los invito a que también puedan revisar ese término dentro del Internet. Y la planificación de capacidades. A medida de que planifiquemos dentro del suministro, el contrato, la búsqueda del proveedor, proveedores que aseguren que su capacidad de suministro, de respuesta, está a la medida de lo que nuestra organización necesita, ¿no? Van a ver aquí, ¿no? Que qué es lo que vamos a lograr es una cadena de abastecimiento que no se va a poder interrumpir por ningún factor. Porque miren, aquí tenemos en el eje Y valor agregado. Y la planificación de capacidad está en el nivel agregado más alto. En el suministro es el que tiene un mayor valor dentro del eje de las X. Entonces, ¿cómo nos integramos como área de proyectamiento en toda esa gran red de suministro? Es ejecutando esas actividades. La pregunta es, ¿son las 6? Son las básicas. Las respuestas son las básicas.
toda organización, a través de su departamento de investigación y desarrollo o análisis de proceso, ¿no? Siempre tienden pues a tomar otras etapas. Como conclusiones, y ya llegando casi al término del curso, ¿no? Es que las áreas de abastecimiento tradicionalmente han sido subestimadas y consideradas como funciones transaccionales, enfocadas únicamente en costo. Sí, porque quizás nosotros como profesionales, cuando estamos en un área de aprovisionamiento, siempre hemos empezado simplemente por ruedas operativas de compras, ¿no? O una compra pago. Y quizás ese desarrollo ha creado esa imagen. Pero ya luego, a través del desarrollo de tecnologías y del pasar del tiempo, también hemos sido capaces de demostrar que generamos valor, ¿no? Y un valor muy importante a nivel de jefatura, supervisión o gerencias, ¿no? En cuanto a maximizar valor, agregar valor financiero a la empresa, a través del impacto de la gestión del costo total y la optimización de nuestra labor dentro de la cadena de suministro. Entonces, aquí el mensaje es, nosotros tenemos la decisión, si seguir en la rueda operativa o pasar al lado estratégico. Y creo yo que todos los que hemos estado en este curso y a los que se han integrado ya quizás después, el mensaje es que, ok, si estamos en el lado transaccional, seamos fuertes ahí, para luego dar el siguiente paso, ¿no? Pasar ya a la gestión estratégica. Y como hemos visto, las etapas no son iguales que desarrollar una red operativa de compras. La gestión integral del abastecimiento, tenemos que ir con una visión holística del gasto. Debemos identificar toda la demanda, todos los gastos que tiene esa demanda, todo el gasto que generan las categorías en los procesos, los gastos por proveedor, también identificar si nuestro equipo de trabajo o nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, tenemos las competencias, cualidades para poder desarrollar un proyecto de abastecimiento estratégico, ¿no? Y todo esto, la decisión debe estar basada en la selección, análisis, estratificación y hasta gráficas de control de datos para ver pues si es que podemos aprovechar y mejorar los resultados para nuestra cadena de suministro a través de un buen análisis del mercado de proveedores. Y como tercera conclusión, es que hay muchas oportunidades de mejora en la empresa, ¿no? En cuanto a la gestión de abastecimiento. Hemos visto que si trabajamos como un área independiente, no como un sistema organizacional con interrelaciones interfuncionales, buscando crear enlaces entre todos los actores, ya no vamos a caminar. Vamos a hacer un cuello de botella dentro de esa cadena de suministro, ¿no? Y siempre quedarnos con la herramienta de agregar valor a la mejora continua. Debemos tener la capacidad de cuestionar nuestros procesos, ¿no? Lo que hasta ahora funciona, bien, felicitar al equipo, pero para mañana es buscarle por dónde debe mejorar. Es la única forma de llegar a una excelencia operacional, es la única forma de crear un equipo de trabajo o nosotros mismos desarrollarnos desde un punto de vista de innovación y una gestión de cambio. Y el abastecimiento, la logística y la cadena de suministro es una variable que todos los días debemos tenerlas presentes en nuestra decisión. Y para terminar, nos va a dar un enfoque estratégico para el negocio o la organización. Aquí voy a dejar algunas buenas prácticas recogido de un seminario que tuve la oportunidad de asistir con un gran profesional, también, y es muy conocido. Ustedes lo deben haber escuchado, el ingeniero Aníbal Mora, profesional, un ingeniero colombiano que tiene más de 15 años dedicado a todo lo que es la especialización en la cadena de suministro y en temas como el que hoy día estoy terminando de compartir con ustedes, ¿no? Él determina y de manera práctica, ¿no? Es muy práctico, inclusive tiene sus libros de indicadores de gestión, que se lo voy a compartir a nuestro coordinador para que
se los entregue a ustedes 10 que representan pues ese 80-20, ¿no? Ese 80-20 de todos los que han participado en este curso y los felicito. Y él pues indica que una de las buenas prácticas de una gestión de abastecimiento es determinar de manera confiable, oportuna, la demanda, para poder tenerla como una variable referente, ¿no? Y que sea pues confiable para poder tener pronóstico de ventas. Y aquí también nos habla del ABC. Y el ABC aquí está relacionado a lo que hemos conversado, ¿no? Que es categorizar. Categorizar. Categorizar gastos, categorizar ventas. Entonces siempre miren lo que acá el mensaje que da, ¿no? Pronóstico de ventas. Es decir, como hay abastecimiento, tenemos que recoger y categorizar de acuerdo a lo que el cliente de mercado me va a solicitar a través de un plan de producción que lo va a manejar el área de aprovisionamiento y que debo colocar en el mercado de proveedores. Y lo otro es que debo siempre, para pensar en un punto de vista estratégico, debo categorizar en el ABC. ¿Bajo qué criterio? Eso ya lo determina cada organización. Puede ser por valor, por criticidad, por rotación, dentro de los más principales, ¿no? Y esto está directamente bajo función del área de aprovisionamiento. Identificar y determinar la fuente de aprovisionamiento. Esto ya lo hemos conversado y acá se recalca, ¿no? Debemos identificar y determinar fuente de aprovisionamiento. Y debemos llegar al nivel de categorizar a nuestros proveedores, considerando los criterios de suministro, ¿no? Criticidad, valor, rotación, capacidades financieras, por lead time, por nivel de gasto. Y los invito a que revisen esos ejemplos, esa matriz Excel que hemos visto, y empezamos a usarla, ¿no? Seleccionar la fuente de aprovisionamiento y procesamiento de las órdenes de compra. Estas 4, ¿por qué está separado aquí? La respuesta es, está separado porque estas 4 actividades son directamente responsabilidad del área de aprovisionamiento. Esto es su herramienta operativa. Es su herramienta operativa que luego de la planificación y la gestión de contratos debe tenerlo claro y son actividades básicas a desarrollar. Y repito, 100% responsabilidad del área de aprovisionamiento. Estas 4 subsiguientes también es responsabilidad del área de aprovisionamiento, pero también hay corresponsables, ¿no? El monitoreo del cumplimiento de la atención de la orden de compra lo debe hacer el área de aprovisionamiento en coordinación con el área de almacén, que es quien recibe y determina, informa el momento en que llegó el bien o a través de los usuarios la prestación del servicio de acuerdo a los alcances técnicos de la orden de compra. Aquí involucrado con almacén o con el usuario, en el caso de ser prestación de servicio. Seguimiento a la recepción de suministros y mercadería, almacén. Compra, aprovisionamiento, perdón, con almacén. Seguimiento al registro de la recepción, aprovisionamiento con almacén. Y seguimiento a la planificación y ejecución a pago a proveedores es aprovisionamiento con tesorería, finanzas o contabilidad, de acuerdo a la estructura de cada empresa. Entonces, estas son una de las buenas prácticas. ¿Y qué significa buenas prácticas? ¿No? Para dejar claro, es algo que se ha hecho, ha funcionado y ha dado resultados, y que se toman como un modelo de gestión para que pueda ser replicado de acuerdo al entorno y a la organización que lo decida hacer. Por ejemplo, una buena práctica, la 5S. ¿De dónde nació? Toyota, Japón. ¿Quién lo utiliza? Todas las organizaciones que definen una excelencia operacional, porque la 5S no solo es orden y limpieza, sino tiene otras actividades. Entonces, eso es un ejemplo de una buena práctica. Aquí algunos indicadores de gestión dentro de los principales, no quiere decir que funcionen en todas las organizaciones o que pueden ser implementados en cualquier organización, no. Los indicadores de gestión primero se definen y se aplican a los procesos críticos. Por ejemplo, si yo voy en un auto y tengo mi tablero de control
¿Qué es lo que debo estar mirando como crítico? Sí o sí. Los que manejamos o conducimos, sabemos que debemos mirar el nivel de combustible y la temperatura. Entonces ahí son dos variables críticas que no las puedo descuidar. Tengo que mirarlas. Si eso falla, falla mi proceso. Viaje trunco o accidente. Entonces las organizaciones tienen sus procesos estratégicos, tienen sus procesos tácticos, sus procesos operativos. Ya depende de la visión holística que hemos hablado en que se determine qué proceso vamos a aplicar el indicador de gestión. ¿Podemos aplicar a todos? Yo creo que no, no va a ser eficiente. Tampoco le idea llenarte de indicadores, sino lo de mayor representatividad. Entonces aquí le voy a dejar lo que es el porcentaje de reducción de costos, que el objetivo es medir el ahorro con respecto a compras pasadas versus lo presupuestado. Es decir, buscar una categoría de suministro histórico para ver ahora cuánto representa en base a mi presupuesto y en base a ello fijar una optimización de ese gasto o ahorro. El gasto comprado a los proveedores estratégicos. El objetivo es desarrollar mejores estrategias para la categoría. ¿Cuál es la fórmula? Gastos en proveedores estratégicos entre el gasto total. Si el año pasado he gastado 50 en compras estratégicas y proveedores estratégicos y ahora me dan un presupuesto de 100, ¿qué quiere decir? Que el 50% de mi gasto actual, si lo llevo al pasado, ha sido el 50% de mi presupuesto actual. Entonces ya me está dando referencia para poder actuar. El tiempo del ciclo de incorporación al proveedor, es decir, monitorear el tiempo del ciclo de procesos internos, eficiencia en proceso, es decir, cuánto demoro en homologar a un proveedor. Y aquí lo que hay que hacer es ágil y práctico. O sea, no hay que hacer mucho papeleo, muchos procesos, mucha burocracia, ¿no? A menos pues que estemos en organizaciones rígidas donde sí pues existe toda una cadena de protocolos donde simplemente tenemos que actuar. El tiempo de ciclo, el periodo medio de pago, el porcentaje de requisiciones inconsistentes, el porcentaje de facturas que coinciden con la orden de compra y recepción. El three-way match es básicamente que la orden de compra sea igual a lo que ha sido entregado en almacén con la guía de remisión y que lo que me ha entregado bajo guía de remisión sea igual a la factura. A eso se refiere el three-way match. Dice medir el porcentaje de orden de compra que coinciden a la primera con factura y recepción. O sea, cuántas presentaciones de factura son limpias y cuántas son falladas. Costo por orden de compra. Aquí, este es un indicador que hay que mirarlos con pinzas. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, medir el costo promedio de procesar un pedido de compra. Cuando procesamos un pedido de compras, podríamos calcular en tiempo y en dinero lo que gastamos en recursos, ¿no? El departamento de compras, interviene el usuario, el cliente, interviene el personal de compras, interviene proveedor, interviene gerencia, ¿no? Y todos los niveles de aprobación. Una de las recomendaciones para obtener el costo por orden de compra es mejor llevar al costeo por actividad. En base a esa herramienta, poder definir cuál es el costo por orden de compra. Es una de las mejores recomendaciones que desde el punto de vista teórico y también de la práctica recibimos, ¿no? Esto sí, esto podría ser si la organización tiene 2, 3, 4 empleados, pero imagínense una organización que maneja más de 500 empleados y que a nivel de administración, de cadena logística, ¿no? Tiene un departamento de 20, 25 personas. Entonces es mejor y la recomendación es, y como buena práctica, es establecerlo a través del costeo ABC, ¿no? O el costeo por actividad. Porcentaje de gasto en catálogos y contrato para monitorear el gasto cubierto de las compras bajo contrato y catálogo para ver y determinar ahorros. Bien, eso es lo que como responsable de esta versión del
de este curso técnico práctico que quería compartir con ustedes. Espero pues que a través del instituto y mi persona hayamos podido fortalecer conocimiento para agregar valor. Les agradezco mucho, ¿ya? Seguro que ya las siguientes instrucciones las va a dar nuestro amigo Dazayek. Les agradezco y nada, los invito pues a que se queden con lo mejor del curso y siempre de manera transparente, como toda gestión de abastecimiento, actuemos de manera transparente. Sí, Rommel, adelante, por favor. No, nada, profesor. Muchas gracias por por el curso y eso es lo que quería mencionarlo. No, gracias a ti, Rommel. Espero que siga los cursos a través del instituto y ojalá pues con la bendición de Dios podamos encontrarnos en otro curso. Encantado de poder ser parte de esta experiencia profesional y también de conocimiento con ustedes. Muchas gracias, bendiciones, que tengan buen fin de semana. Los dejo con las instrucciones de nuestro coordinador. Muy amable.